De verdad me sorprende la gran cantidad de historias que me llegan acerca de este tópico. Creo que no pasa día en que estas vivencias no lleguen a mi bandeja de entrada, y entonces hace que me pregunte, ¿qué pasa con este fenómeno? ¿Por qué se hace cada vez más cotidiano? Hay algo muy raro en todo esto, y como ya lo sabes, por lo menos en una ocasión al mes, te traigo un capítulo de esta saga. Hoy tendremos relatos por demás extraños de perros y animales actuando de forma extraña, incluso con tintes oscuros. Tenemos diferentes historias, pero sobre todo, destaca una sobre un encuentro con un perro extraño en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Quédate y ponte cómodo, porque las experiencias que escucharás hoy serán más que inquietantes. He escuchado diferentes historias acontecidas en el centro, pero nada como esto. Después de lo que viví, empecé a buscar algo similar a lo que me pasó y no tuve suerte. Pero como te digo, llegué a escuchar relatos de tu canal que pasaban en esa zona de la ciudad y que tienen que ver con lo que tú mencionas. Es un fenómeno inusual, y es el de animales comportándose de forma aterradora. Personalmente nunca había escuchado hablar de esta clase de vivencias, y si las hubiera escuchado antes de lo que me pasó, creo que no las creería ni un poco. Trataré de resumir de mejor forma lo que pasé, tratando de rememorar cómo sucedió todo. Recuerdo que aquella vez fui al centro para salir con mi entonces novio. Estoy hablando del año 2016. En ese entonces, y siendo un tanto pequeña, tenía una relación un tanto tóxica con ese chico de la preparatoria. Llevábamos saliendo varios meses, pero ambos, al ser tan inmaduros y no haber tenido relaciones sentimentales antes, siempre andábamos peleando. No es una etapa de la cual esté muy orgullosa, pero así pasaba. Ese día fuimos a dar un paseo por la calle Madero y ver las luces que habían puesto por el mes patrio, las cuales siempre me han llamado la atención. Ese día estuvimos dando vueltas por el centro y pasamos a comprar dulces a Liverpool, que está cerca del Zócalo. Ahí me encontré a un amigo de la secundaria, alguien con quien soy muy cercana, y verlo me emocionó mucho. Mi entonces novio era alguien celoso, por lo que ya te has de imaginar la reacción que tuvo cuando vi a aquel amigo, y lo abracé y le dije que lo extrañaba. Ese amigo hasta la fecha es alguien con quien me llevo muy bien y sigo frecuentándolo. El encuentro con aquel amigo molestó a mi novio e hizo una de las cosas, entre otras más, que llevó al final de nuestra relación. Ese día simplemente me dijo que si quería estar con mi amigo, me quedara con él, y me dejó ahí sola en el Zócalo. Él decidió hacer eso una vez que me despedí de mi amigo, por lo que no sabía qué hacer. No podía regresar con él, y apenas si traía para mi pasaje de regreso. Estaba muy triste y me fui a caminar solita para las calles atrás de la catedral, mientras lloraba. Me senté en una banca, que quién sabe si todavía esté, pero era hecha como de latón, un material similar. Me senté para secarme mis lágrimas. Esa calle estaba algo sola y creo que por lo que había pasado, no estaba midiendo que ahí podía ser muy peligroso para mí. Esa calle estaba muy solitaria y de hecho no era tan tarde, eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Y de pronto vi algo que se acercaba de mi derecha. Era un perro. Lo vi más o menos venir caminando de donde está un pasaje que te deja ver las ruinas del Templo Mayor. Vi cómo venía hacia mi dirección y noté entonces que este se veía muy raro, anormalmente grande, y era muy oscuro, tanto que incluso no se alcanzaba a apreciar bien entre las sombras de la calle, que debo decir estaba muy mal iluminada. Se acercó poco a poco hacia mí, con mucha cautela, como un felino queriendo cazar a su presa. Obviamente yo me intimidé, pero sabía que no podía correr porque me atacaría, y nunca he sido buena corriendo. Fue entonces que solamente me quedé quieta. El perro se me acercó y al verlo de frente me di cuenta que era por demás aterrador. Pero lo que me causó un escalofrío incluso ahora que te lo cuento eran sus ojos, los cuales se veían rojos, como carbones encendidos. Esta podría ser la definición más correcta. Yo me quedé paralizada. No sé si has sentido tanto miedo o te has impactado tanto por algo que ni siquiera te puedes mover, por más que lo quieras. Justamente fue eso lo que me pasó a mí. El perro se me quedó viendo unos cuantos segundos que para mí fueron horas. Es entonces que el perro abrió su boca,
la dejó completamente abierta y de su interior salió una voz cavernosa, la cual me dijo: te llevaré conmigo. Hubo algo en esa voz, lo cual hizo que se activara mi sentido de supervivencia y pude moverme. Me fui corriendo de ahí. De hecho, me tropecé varias veces, pero seguía corriendo. Lo que más me hacía correr era que escuchaba detrás de mí las uñas en el asfalto, justamente como cuando un perro corre y se oyen sus patas en el suelo. Yo sé que parecía una loca porque la gente se me quedaba viendo, y corrí hacia donde estaba la entrada de la catedral, y lo primero que atiné a hacer fue meterme al metro. Antes de pasar por los torniquetes, me senté y comencé a llorar. A los pocos segundos, un policía se me acercó y me preguntó qué me pasaba. Evidentemente no iba a decirle lo que había pasado. Me tomaría como una desquiciada, y solo le mencioné que me habían intentado robar. Él dijo que si quería podía llamarle a mis papás, y así lo hizo. Llamé a mis papás y ellos fueron por mí, y solo pude decirles que me habían querido robar. Les conté que me peleé con mi novio y que me dejó sola. Incluso le reclamaron posteriormente. Yo nunca les dije lo que me había pasado, y hasta la fecha no se los he comentado. Mi relato me deja pensando, no solo hay algo muy malo en el centro, sino que también este tipo de historias son reales. Sé que muchos no creerán en esto, pero lo entiendo completamente. Yo tampoco lo creería. En el centro hay algo raro, porque las historias que he escuchado justamente hablan de situaciones paranormales y cosas demoníacas que algunos han encontrado en las calles cerca del Zócalo, y creo que es algo que se da muy seguido. Aquí te dejo mi historia esperando que la leas. Un saludo y aprecio tu tiempo por haberme leído. Un gato extraño. Hola Stan, ¿cómo te va? Mi nombre es Elohim, vivo en el Estado de México, más específicamente en Chimalhuacán. Yo desde pequeño he experimentado cosas paranormales, pero nunca algo tan fuerte como esto. Esta historia me ocurre hace un par de años y a día de hoy aún me da miedo, pero pensé que ya era hora de contarlo a alguien. Esto me pasó cuando iba en primer año de secundaria. En ese entonces yo me regresaba caminando con mi hermano mayor. Sin embargo, en esa ocasión él estaba enfermo y venía hacia mi casa yo solo. Todo iba normal, iba escuchando música, hasta que en un tramo oscuro vi a un gato solo. Era de color oscuro. Solo vi la parte de la cola, y al ser yo un amante de los gatos, me acerqué e hice el clásico pss. Al momento en que el gato volteó, me paralicé de miedo. El gato tenía una cara que parecía humana, pero tenía rasgos de gato de igual forma. En ese momento yo no podía moverme. El gato empezó a acercarse y yo permanecía inmóvil. Él estaba a unos pasos cuando se frenó y abrió su boca. Hizo una especie de maullido, pero que en ese maullido se alcanzaba a escuchar mi nombre. Fue entonces que unas ganas inmensas de llorar y un pánico monstruoso se apoderó de mí. En un momento fue como si una alerta se encendiera. No sabría cómo describirlo, pero es como si algo me hubiera gritado: ¡corre! En ese momento mi cuerpo se movió a lo que yo describo como por instinto, y simplemente corrí. No recuerdo nada, solo corrí hasta escuchar una voz familiar. ¿Estás bien, hijo? Era mi tía. Llegué a la panadería donde trabajaba en ese entonces. Todo lo que pude hacer fue correr a abrazarla y llorar. Me metieron y me cuidaron. Pasó un rato hasta que pude hablar. Les conté y me acompañaron hasta mi casa. Durante todo el camino sentí que esa cosa iba siguiéndome. Volteaba a los techos y a todos los lugares oscuros. Mi familia me calmó y después de eso estuvo todo bien por un año, aproximadamente. Inclusive adoptamos una gatita negra. Cierta noche que iba llegando a mi casa, vi en el patio a un gato negro. Pensé que era mi gatita y le hablé, pero este volteó y era él. Era el gato que vi aquella tarde. Me vio y no sé si fue por el miedo, pero alcancé a ver que sonrió. Sonrió de una forma antinatural, algo imposible en un felino. En ese momento me hice bola y grité en busca de que alguien viniera.
En ese momento entró mi mamá y despertó a mi hermano. Me ayudaron a calmarme, pero no pude dormir esa noche. Desde ese entonces mi hermano empezó a sufrir de terrores nocturnos. Se quejaba y lo despertábamos. Él contaba que en sus pesadillas veía a un gato negro. Estas cosas y la naturaleza obviamente extraña y aterradora del encuentro con ese gato me hicieron pensar que obviamente esto se trataba de algo malo, algo maligno y oscuro. Afortunadamente pasaron un par de meses y todo frenó de la nada. Y hasta el día de hoy todo ha estado tranquilo. Tengo un tío que es entendido a los temas paranormales y esotéricos, y él me comentó que esto muy probablemente era brujería dirigida hacia mí, pero no sé qué pensar. Auerti nos cuenta algo interesante. Hola Stan, soy fiel seguidor de tus videos. Siempre te escucho en YouTube y Spotify. Te escribo esto para contarte mi historia. Todo empieza un día que mi mamá, mi hermana y yo fuimos a ver a mi abuelo. Él es un amante de los caballos. Trabaja cuidando un rancho donde ahí mismo vive el dueño. Llegando al rancho, subí al baño que está en el despacho del propietario. Al llegar, estaba él. Entré y lo saludé. Bajamos los dos y cuando salimos, me encuentro con mi hermana, que estaba jugando con una perrita amarrada, la cual era muy grande e imponente. Supongo que ese perro es para seguridad o como guardia. A pesar de mis primeras impresiones, el dueño me comentó que era juguetona y no mordía a la gente. Según me comentó que siempre que se acercaba a alguien, la acariciaba sin problema. Nosotros al escuchar eso, no dudamos en acariciarla, pero nos detuvimos. Estábamos a nada de agarrarla cuando nos ladró, e incluso parecía que decía entre dientes un susurro. Y esto te lo digo sin mentirte. No se entendía qué decía, pero parecía que hablaba. Nos asustamos demasiado. Lo que noté es que el patrón de mi abuelo parecía no inmutarse con los gestos de ese animal, como si ya estuviera acostumbrado, e incluso me pareció ver una sonrisa en su rostro. Nos le quedamos viendo a una distancia segura para nosotras, mientras el dueño fue a abrir el portón principal. Cuando se fue, la perra se levantó en 2 patas asustándonos. Parecía que su tamaño había aumentado. Rápidamente saqué mi celular para alcanzar a grabar ese momento, por si lo contábamos y nadie nos creía. Te lo mando para que lo veas tú mismo. Es lo único de evidencia que tengo. Cuando nos alejamos, vimos cómo entró un coche. En el fondo había una casa de la cual salían gatos erizados al ver ese auto, el cual era de color negro muy lujoso. Ya estando en su totalidad dentro, descendió de él una señora con una túnica roja que se dirigió a la casa de donde salieron los gatos. Al seguirla con la mirada, nos percatamos que al lado de su casa había bolsas negras. Se veían pesadas. No sabíamos qué traían en su interior. Al preguntarle a nuestro abuelo, nos dijo que eran cabras sin vida. Nosotras pensamos que a lo mejor las ocuparon en algún ritual, como sacrificio. A decirlo por el aspecto y vestimenta de aquella mujer, desconozco si era familiar del dueño del rancho o qué hacía ahí. En este punto me pongo a pensar si el perro tiene ese comportamiento por toda la brujería o quizá prácticas esotéricas que se llevan a cabo en ese lugar. Tal vez toda la energía o algún espíritu están afectando a aquel animal, ya que he escuchado cómo es que este tipo de cosas afectan a los animales, ya que son mucho más sensibles a esto. Bueno, Stan, hasta aquí mi experiencia. Adjunto el video del can y me despido deseándote dulces pesadillas. Roberto González nos cuenta: un gusto, Stan. Escribo este correo para contarte mi experiencia, la cual aconteció hace aproximadamente 3 semanas. Estaba regresando de Bellas Artes, ya que había ido a una sesión de fotografía. Me quedé ahí hasta las 7 de la noche aproximadamente. Acto seguido, tomé el metro y me bajé en Tacubaya, que es mi estación de destino. Al momento de que salgo, caminé unos metros y ahí lo vi. Era un perro semejante a un husky, que juro, me siguió con la mirada, pero de una forma realmente extraña. Como sabes, las calles de Tacubaya son muy oscuras de noche. En eso que iba caminando al final de la calle y vi al mismo perro que vi unos instantes atrás.
por lo que me saqué de onda de cómo había caminado tan rápido, ya que en ningún momento vi que él me rebasara o algo parecido. En ese momento el perro se me acercó a la pierna y con su pata tocó mi pierna y se empezó a carcajear. Así es, empezó a reírse. La escena la recuerdo como algo surreal, como algo imposible. Lo único que tenía a hacer fue a salir corriendo, y no sé de dónde saqué valor para voltear hacia atrás, y vi al perro pararse en dos patas, mirándome, como si pudiera ver mi alma con sus ojos. Esto fue algo completamente rápido, ya que yo me estaba alejando de él. Llegué a casa y de inmediato le conté a mi hermano, que por supuesto no me creyó. Y es que si soy sincero, si él me hubiera contado lo mismo, tampoco lo hubiera creído algo así. Sé que has contado experiencias similares que han pasado en Tacubaya en relación con un perro extraño, y no sé si se trata del mismo, ya que la descripción es diferente a lo que yo me encontré. Sé que has hablado que se trataba de un perro bulldog o algo parecido, y este era un perro más grande. Te recuerdo, era una especie de tipo husky. Esta vivencia sigue rondando en mi cabeza y realmente no hay una explicación para esto. Y me gustaría saber si alguien más en la audiencia ha visto o ha escuchado historias acerca de este extraño perro que ronda las calles de Tacubaya. Una suscriptora nos cuenta una historia por demás particular. Hola Stan, soy Dulcinea. Te cuento mi historia que tiene que ver con un gato. Soy del estado de Jalisco. Ya sabes, soy de pueblo. A los 6 años mi madre nos llevó a vivir a mis 2 hermanas y a mí a la ciudad de San Juan de los Lagos. Es bonito, pero no lograba acostumbrarme, ya que en mi pueblo yo vivía en una casa muy grande con patio y recámaras grandes. Mi casa, a la que me fui a vivir igual, estaba grande, pero solo la planta de arriba, y abajo era donde estábamos viviendo. Solo nos rentaban la parte de abajo, para explicarte mejor, y para ingresar a la parte de arriba solo había acceso por la cochera, que daba a una calle ajena a nuestra entrada. Recuerdo bien que una noche, por eso de las 2 de la madrugada, escuchaba un llanto, pero era un llanto muy agudo, como el de un niño. No me pude mover, y a pesar de dormir con mi mamá, tampoco le pude llamar, estando ella a un lado mío. Los gritos decían: ¡ay! ¡ay! ¡me duele mucho! Y proseguía a llorar. Esa habitación tenía una ventana que daba justamente a la calle. La calle era de terracería, y al frente había un lote con hierba alta y un cerro. Había pocas casas, y yo sabía que por el miedo que se sentía y por cómo esos llantos se pasaban por las calles, no era ningún vecino. Las noches pasaron y los llantos seguían, igual, quejándose, gritando que le dolía. La voz continuaba caminando por toda la calle hasta dejarse de escuchar. En una de mis tantas noches de preocupación y miedo, acompañada por una parálisis del sueño, mi hermana más pequeña también lo escuchó. Ella rápidamente despertó a mi mamá y le dijo lo que escuchaba. Mi mamá se asustó por ese llanto, así que decidió asomarse por la ventana y dice que lo miró. Era un gato, uno de color blanco, uno que tenía las orejas cortadas y estaba sangrando. En eso yo también me asomé, pero ese gato ya estaba subiendo por el cerro. Por ello, no le vi todos esos detalles, pero mi mamá sí. Las noches pasaron y ya no se escuchaba más, hasta que una mañana cuando despertamos, vimos que en la entrada de mi casa estaba llena de un líquido rojo, como si hubiese sido reventado una bolsa llena de este líquido. Ese líquido rojo, creo que puedes intuir de qué se trata, Stan. Lo único que mi madre nos dijo era que tal vez fue ese gato, ya que tenía esas heridas muy fuertes. Pero ahora que lo pienso, y ya teniendo más edad, es algo realmente extraño, ya que ¿por qué ese líquido? ¿No tuvieron que haber cerrado sus heridas después de tantas noches que lo escuché? Porque no fue ni 1 o 2, fueron 5 días después, y de eso estoy completamente segura. En esa casa, gracias a Dios, ya no vivo, porque siempre nos ocurrieron cosas realmente escalofriantes, y después de años he descubierto que en esa casa o terreno hicieron muchísimos rituales, abrieron portales
y a eso le adjudico todo lo paranormal que viví en el momento y que aún me persigue. Y puede que también lo del gato tenga algo que ver con todo eso extraño que practicaban. O puede que tal vez ese animal ni siquiera era un gato, sino algo más. Esa es mi historia, Stan. Saludos y muchas bendiciones. Yareli Valdés nos cuenta: Hola, Stan. Soy gran fan del canal. Tengo una historia que tal vez te podría gustar, acerca de animales actuando raro. Hace aproximadamente un año mi novia rescató una perrita de la calle. Mi novia se preguntaba por qué la podrían haber abandonado o si se la habría escapado a su dueño, ya que la perrita, cuando mi novia la encontró, olía bien. O sea, era una perra de casa, que sí le daban cuidados y atenciones necesarias. Mi novia la dejaba dormir adentro de la casa, jugaba con ella, todo normal. Yo siempre le decía que su perrita me daba miedo, ya que tenía una mirada penetrante. Nunca pasó nada fuera de lo normal, hasta que mi novia y yo tomamos la decisión de vivir juntas. Ahí fue donde todo cambió. Una de las primeras cosas que me sucedió fue una noche que mi novia se fue a dormir y yo me quedé en el comedor haciendo tarea. La perrita se quedó conmigo. Recuerdo que ésta se me quedaba viendo fijamente, hasta que llegó un punto en que me puse incómoda. Decidí poner música e ignorarla. Pasando el rato, vi cómo le aventaron la pelota a la perrita desde el cuarto donde mi novia y yo dormíamos, a lo cual me extrañé, ya que mi novia estaba dormida, y fue más raro, ya que la perrita no fue por la pelota, solo se quedó viendo hacia el lugar de donde habían aventado la pelota. Recuerdo que esa noche solo guardé mis cosas y me fui a dormir. En la mañana le conté a mi novia lo sucedido, y se le hizo extraño, pero lo dejamos pasar. Hubo otro suceso que pasó una semana seguida. La perrita dormía dentro de la casa, y en las noches, como eso de las 3 o 4 de la mañana, la perra se ponía a ladrar afuera del cuarto donde dormíamos. Eran unos ladridos como si estuviera ahuyentando a alguien. Es que la perrita era muy territorial. Mi novia salía a ver qué era y me dice que no había nada. Se asomaba a la ventana de la calle y ésta se encontraba completamente desolada. Yo pensaba que la perra escuchaba a la llorona o yo qué sé. Solo sé que me daba mucho miedo, ya que en cuanto mi novia cerraba la puerta del cuarto, la perrita volvía a ladrar. No sé qué veía, pero ese suceso duró una semana aproximadamente. No te miento, por más que hiciéramos el aseo de la casa, siempre estaba sucia y se sentía una vibra muy extraña. Con el tiempo nos tuvimos que cambiar de casa. La perrita solía llorar cada que nos íbamos. Eran lloriqueos. Sin mentirte, Stan, se llegaban a escuchar hasta 3 cuadras los chillidos y duraban casi hasta que nosotras regresábamos. Eso nos lo contó una vecina. Lo peor era cuando la perrita y yo nos quedábamos a solas. Ya no solo se me quedaba viendo fijamente, ahora le cambiaba su cara. Yo siempre le decía a mi novia eso, que a su perra le cambiaba su rostro a un rostro humano. Fueron muchas, pero muchas ocasiones en que la perra hacía lo mismo, verme fijamente y cambiar su semblante a una cara humana. Es difícil de describir. Yo sé que a lo mejor la imagen mental que puedas hacerte no sea la correcta. Simplemente yo te puedo decir que sus facciones cambiaban a los de un ser humano. Lo peor del caso es que no era la única a la que le daba miedo. A varios de los amigos de mi novia le provocaba el mismo sentimiento. Mi novia me cuenta que una vez que ella estaba regañando a la perrita, hizo lo mismo que hacía conmigo. Verla fijamente y cambiar su semblante al de una persona. En ese momento mi novia corrió. Le dijo: "A mí no me andes con tus cosas". Me dice que solo se le quedó viendo y se salió del cuarto. Una vez, cuando regresé a la casa, el canino me lo encontré arriba en la ventana que da a la calle. Era una altura imposible para que ella se pudiera subir, ya que era muy alto, y ella era una perrita de talla mediana. A ella le gustaba asustarme. A veces me ladraba de la nada cuando yo me encontraba concentrada haciendo algo, o cuando iba caminando por la casa. Sencillamente me ladraba y después se callaba y se ponía seria. Stan, tal cual yo sentía que se burlaba de mí, y luego hacía algo que para mí era de lo más aterrador y extraño.
A veces se paraba en 2 patas y se quedaba ahí varios segundos. Para mi fortuna y desgracia de mi novia, la tuvimos que dar en adopción porque, como te comenté, la perrita lloraba mucho y no se callaba, por lo cual ocasionó problemas con el casero. Por ese motivo la tuvimos que dar en adopción. Cuando hablamos de la perrita, mi novia dice que no sabe por qué la abandonaron, si era buena, pero yo siento que este perro tenía las mismas actitudes con sus antiguos dueños. Hacía las mismas cosas extrañas y puede que siga haciendo lo mismo con las personas que la tienen actualmente. Te agradezco que me hayas leído, Sten. Te mando un gran saludo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado otra parte más de experiencias aterradoras con perros actuando como humanos. Un fenómeno por demás inusual que muchos de ustedes me han compartido a través de experiencias. Y es que es verdad, muchas historias llegan a mi correo y casi siempre una es más aterradora que la otra. Algunas vienen con evidencia, otras no. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú has vivido algo similar a lo ya escuchado? Si es así, no lo dudes y hazme llegar tu experiencia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Te pido me sigas a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.